saludo para toda nuestra comunidad estudiantil. El día de hoy tenemos dos invitados especiales que tienen un mensaje especialmente para ti. Estos dos invitados llevan 28 años de casados y hoy nos van a contar cuál es su secreto. Así que no te puedes perder esta entrevista, te invito a que me acompañes a verla. Bueno, un saludo para toda nuestra comunidad estudiantil. El día de hoy tenemos con nosotros a Marcela Mujica y Oscar Pico, una pareja que a lo largo de los años ha venido experimentando un cambio por el estudio de la escritura. Así que se los presento. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches desde el lugar donde nos vean. Para ustedes, allá en España, buenas tardes, Marcelita. Buenas tardes, Osquitar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Lisca. Gracias por la invitación. Muchas Hola gracias, Luisa, gracias a buenas ustedes por tardes. venir. Les cuento que pues Marcelita y Osquitar son unos de nuestros estudiantes, llevan 5 años formándose en la Torá, en el estudio. Entonces quisiera saber cómo ha sido ese proceso, Marcelita y Osquitar, cómo ha sido el proceso de formarse en la escritura, cómo lo han sentido ustedes en sus vidas y cuál ha sido el impacto que ha tenido en todo lo que los rodea. Vale. Dale, amor. Bueno, realmente para nosotros como pareja ha sido muy gratificante estar estudiando la palabra. Sí, señor. Realmente vemos los cambios, nuestro pensamiento ha cambiado mucho con respecto a cómo éramos antes. Eh, por ejemplo, yo luchaba mucho por las cosas en cuanto a lo económico y yo creía que todo dependiera de mi esfuerzo y de lo que yo hacía. Y pues a base que hemos seguido estudiando, pues me he dado cuenta que todo proviene del Eterno y eso ha sido una bendición para nosotros porque realmente eso nos quita cargas de encima, nos ayuda a relacionarnos mejor con los dos como pareja y también con nuestros hijos. Ha sido realmente algo muy, muy bueno para nosotros. Hermoso, Osquitar, qué hermoso escuchar eso, Osquitar. Y usted podría decirle a las personas que nos están escuchando que Dios es real, o sea que cuando uno estudia la escritura, uno ve el cambio real en su vida. Claro que sí. Y, Eso se puede comprobar, eso es algo real, algo amén. bueno, nosotros venimos como todos, ¿no? De una religión. Sí, señor. Bueno, cuando uno empieza a mirar las cosas por el lado del estudio de la Torá, realmente la perspectiva de todo le cambia a uno. Y ahí es Excelente. donde uno se da cuenta que yo tengo una frase que, que la digo mucho y es que lo que más nos acerca a Dios es lo que más nos aparta. Y realmente es algo cierto. Mire, y Dios, y cuando empezamos a estudiar la palabra y vemos las cosas que Dios hace en nuestra vida, los cambios que son reales, son cambios reales. El estar nosotros aquí en España hoy ha sido un cambio y eso únicamente proviene del Eterno porque fueron un suceso de milagros, uno tras de otro, uno tras de otro. Y yo puedo decir con seguridad que Dios es real y que Dios existe y que Dios está en nuestra vida. Amén, así es, Josquita. Entonces podemos ver que cuando uno se apega a una práctica religiosa, se limita, ¿no? Limita ese desarrollo del espíritu, ese desarrollo, porque cuando uno estudia la Biblia académicamente, o sea, desde el aspecto académico, la mente comienza a ensancharse y uno entiende mejor las situaciones y por eso experimenta todos esos cambios. Osquitar, qué bendición. Ahora yo quiero escuchar a Marcelita. Marcelita, ¿cómo fue ese proceso cuando ustedes empezaron a estudiar la escritura? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo vio ese cambio usted en su esposo, en su entorno? ¿Cómo vio usted que Dios empezó a moverse, a hacer milagros? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Luisca, para mí eh, fue algo súper hermosísimo. Nosotros con mi esposo tenemos 28 años de matrimonio, eh, como todos los matrimonios, con sus altas, con sus bajas, pero siempre, como dice mi esposo, siempre pensábamos que las cosas las hacíamos por nuestro propio esfuerzo. Yo actuaba bajo mi proceder sobre mi propia opinión. Las cosas que nosotros hacíamos eran basadas en la opinión de nosotros mismos. Y cuando nosotros decidimos empezar a estudiar las escrituras, pues como dice mi esposo, tuvimos un proceso y fuimos pasando de un lado a otro, pero cuando Carlitos Villabona llegó a nuestras vidas a enseñarnos la Torá, para nosotros fue algo, y lo puedo decir con toda seguridad, fue algo majestuoso, es Amén. algo
que a nosotros nos cambió la vida, Total, pero al 100. total. Amén. Y que en este momento, puedo decir sin miedo alguno y sin temor alguno, que no retrocedería mi vida, no miro para atrás ni por todo el oro que me ofrecieran. Lo que el Eterno ha hecho en la vida de nosotros es algo maravilloso, es algo hermosísimo. Entonces, al igual que mi esposo, puedo decir que tenemos un Dios vivo, que tenemos, que el solo hecho de levantarnos todos los días y ver todo lo que el Eterno tiene para nosotros, eso es sentirlo a Él, es algo hermosísimo. Yo con mi esposo estamos, pero súper felices de estar estudiando las escrituras y encantados con nuestro profesor, Carlitos, que ha sido para nosotros esa guía espiritual, es ese maestro de Torah que el Eterno nos puso en el camino y ha sido una bendición para nosotros. Entonces, felices, Luisca, felices de compartir también en un grupo como en el que nosotros estamos, que, que hemos conocido personas extraordinarias y que hemos estado, como dice mi esposo, yo solamente puedo confirmar lo que él acaba de decir y es la cantidad de milagros que el Eterno ha ido haciendo en nuestras vidas y ver cómo este cambio que el Eterno ha hecho en nuestras vidas, ha hecho que no solamente mi esposo y yo, que somos los que estudiamos aquí en la casa, mis hijos, tenemos 3 hijos hermosísimos, maravillosos, y que ellos puedan hoy ver con sus propios ojos todo lo que el Eterno ha hecho en la vida de nosotros. Entonces, para nosotros esto solamente ha sido de bendición. Entonces, Amén. nosotros nos sentimos muy felices de pertenecer a este grupo de estudio, Luisca. Amén, Marcelita, nosotros también estamos felices y muy contentos de que ustedes sean parte de la comunidad y de verdad que los queremos muchísimo. Y quiero hacerles una pregunta. Llevan 28 años casados de matrimonio, han pasado por muchas situaciones. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas, a esos matrimonios que están enfrentando en este momento situaciones difíciles, que son creyentes, pero que no hayan una solución, que ya lo han intentado todo, han orado, han ayunado, han hecho de todo, pero no ven una solución? ¿Cuál sería la invitación que ustedes les harían como pareja creyente en Dios, estudiantes de la Torá, a esas parejas? ¿Tú o yo? Dale tú, yo te sigo. La palabra nos enseña a nosotros algo importantísimo. Y fue que el Eterno creó y ordenó el matrimonio con la idea y con la base de que nunca nos separáramos. Él así lo estipuló, para que nosotros nunca nos separáramos. O sea que eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Señora. Y para mí, el matrimonio es algo maravilloso. Yo soy una persona que mejor dicho, o sea, a las parejas les digo, donde haya un poquito de amor, ahí está el Eterno y ahí, Sí. con un poquito de amor que haya de cualquiera de los dos lados, el matrimonio se puede salvar. Y es lo mejor que uno puede hacer. El matrimonio yo creo que es el estado más hermoso en el que uno puede estar, en la relación más linda que uno pueda estar es el matrimonio, es el hogar. Entonces, creo que algo importante que, bueno, yo me atrevería a darle el consejo a las mujeres como el Eterno lo manda. Y Sí, es señora. conocer nosotras como mujeres, conocer nuestras funciones. ¿Qué es lo que el Eterno nos delega a nosotras? ¿Qué es lo que Él dice que nosotras debemos hacer? ¿Cuál es la función que debemos cumplir? Y cuando nosotras entendemos qué es lo que el Eterno nos dice que debemos hacer, no por nuestra opinión propia, es lo que el Eterno me envía a hacer, me dice, estas son sus funciones y yo las pongo en práctica, les aseguro que cuando las entendemos, el matrimonio empieza a fluir de una manera maravillosa, porque nosotras empezamos a actuar bajo la obediencia del Eterno. Entonces, cuando nosotros estamos bajo la obediencia del Eterno, pues absolutamente nada nos puede salir mal. Amén, Entonces, creo así que es, ese sería el consejo para las mujeres, para las para la esposas. mujer. Y me ¿Sí? surge una pregunta, Marcelita. ¿Cómo fue ese proceso cuando Marcelita se encontró consigo misma estudiando la escritura y empezó a identificar todas esas funciones que el Eterno
tiene estipuladas en el texto. ¿Cómo fue ese cambio de mentalidad? O sea, ¿cómo fue ese choque? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poquito de eso y ahorita le preguntamos a Osquitar qué le recomendaría a los hombres y cómo fue su proceso también cuando empezó a ver todas las funciones que deben hacer los hombres según lo que dice el texto bíblico. Entonces yo quiero escucharlo porque esto es interesante, que ya llevan 28 años y estos últimos años han sido maravillosos y queremos saber cuál ha sido ese secreto detrás de toda la bendición que Dios ha depositado en sus manos. Ujú. Pues Luisca, el secreto está ahí, el secreto está en la Torá, el secreto está ahí, o sea, no hay que buscarlo en otra parte. En vez de Amén. nosotras ponernos, quizá uno a veces se pone a buscar el consejo de otra persona, de un ser humano, que como uno también pues tiene sus conflictos y sus errores, pero es que cuando el Eterno nos empieza a mostrar, cuando uno empieza a estudiar, bueno, a mí me pasó que cuando yo empecé a estudiar la escritura y yo empezaba a ver qué era lo que el Eterno me mandaba a mí como mujer, me delega a mí como mujer, cuáles son mis funciones, entonces ya usted deja de mirar si su esposo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ahí es donde, ese es el cambio tan hermoso que uno tiene, porque ya empiezo a ver lo que hay en mí. ¿Qué es lo que Excelente. tengo que arreglar? ¿Qué es eso que estoy provocando que las cosas no estén saliendo bien? Entonces, cuando yo aprendo, cuando el Eterno me muestra a mí cuál es mi función, cómo debo tomar decisiones, eh, eh, me debo sujetar a mi esposo, por qué me debo sujetar, o sea, él no nos manda a hacer algo sin que a nosotros nos quede claro por qué lo manda a hacer. Y Así todo es. tiene una razón de ser en las cosas del Eterno. Entonces, cuando uno entiende eso, pues ya uno empieza, el pensamiento de uno ya empieza a cambiar. Y yo le digo una cosa que a mí me parece maravilloso y que precisamente esta mañana lo hablábamos con mi hermana y es cuando uno conoce, cuando, por ejemplo, nosotros con mi esposo no conocíamos nada de la palabra cuando nosotros nos conocimos. Y nosotros el matrimonio funcionaba normal como todos los matrimonios. Pero cuando el Eterno empieza a hacer cosas en mi esposo y yo empiezo a notar también cambios en mi esposo, mire, yo le puedo garantizar que no hay nada, es que a mí me pasa, no sé, pero creo que eso nos pasa a todas las mujeres y es cuando yo escucho a mi esposo hablar de las cosas del Eterno, a mí él me enamora cada día más, o sea, es que es algo que no, es algo que uno no puede controlar, yo me Es 10 siento de 10, orgullosa. 10 de 10. Sí, o sea, siente uno, yo admiro a mi esposo muchísimo por todas las cosas que hace, mis hijos cuando lo ven y cuando el papá habla, que habla con la autoridad, no con autoridad de él como su propio pensamiento, sino cuando él muestra su autoridad bajo lo que el Eterno manda, Sí, mis señora. hijos obedecen. Entonces, a mí no me queda más remedio que sujetarme a las cosas que mi esposo dice, porque él es un hombre que está sujeto al Eterno. Amén. Entonces, creo que es algo muy maravilloso. Yo no sé, aquí en esta entrevista nos podríamos quedar horas y horas porque cuando uno empieza a conocer del Eterno, esto es tan apasionante, es tan hermoso que uno no quiere parar y cuando uno empieza a conocer esas cosas, uno quiere compartirlas con todo el mundo porque uno no se quiere quedar con eso. Así es, sí, señor. Entonces, eso es lo que me ha pasado, Luisca, y yo también me siento muy feliz de pertenecer a este grupo y Amén. nada, en lo que nosotros también podamos ayudar, ojalá que esta entrevista, este testimonio sirva para muchos hogares y bueno, que puedan tomar en cuenta pues las cosas que a nosotros, bendito sea el Eterno, nos han servido, Luis. Amén, sí, señora. Ahora tengo una pregunta para Osquitar. Osquitar, ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo usted empezó a experimentar ese cambio? Antes cuando, porque uno de hombre, por ejemplo, uno se preocupa mucho por tener, ¿sí? O sea, por el desarrollarse, por prosperar, por tener para el hogar, para cubrir los gastos y todo eso. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue el Si te cambio? gustó esta primera parte de la entrevista, no olvides darle like, compartir y suscribirte para que puedas estar atento a todo el contenido que tenemos para ti.